Este es Ciudad de Datos, el primer podcast en español sobre ciudad y datos. En el episodio anterior de Ciudad de Datos hablamos sobre qué significa este concepto para todos. En este vamos a hablar de qué podemos hacer como ciudadanos frente a la ciudad de datos. Mi nombre es Laura Ubaté y hoy me acompaña Sebastián. Hola, Laura, ¿cómo vas? Bien, hoy queremos contarles una historia para traducir qué significa este concepto de ciudadano de datos. Bueno, esta historia nos va a llevar por un par de personajes. En primer lugar, vamos a hablar con alguien que no vive en Colombia, pero que creo que actúa como ciudadano colombiano más que cualquiera de nosotros. Entrevistamos a David porque él juega un papel muy importante en la comunidad de datos abiertos de Colombia. Incluso viviendo en Vietnam, él es muy activo en esta labor y nos contó qué es lo que ha estado haciendo desde la distancia. Mi nombre es David, he trabajado en varias agencias de investigación relacionadas con Computer Science y en los últimos años trabajé para una startup en el Reino Unido y básicamente mi trabajo diario consistía en procesar grandes cantidades de información y aplicar lingüística computacional para varios procesos. Durante mi estancia en el Reino Unido me relacioné muchísimo con los grupos civiles que usaban los datos abiertos para solucionar distintos problemas. Básicamente me di cuenta que los datos abiertos eran muy importantes. David gasta sus horas libres abriendo datos y gratis. ¿Pero por qué? Él ayudó a abrir una comunidad, a conformarla, que se llama datosabiertos.co. Ustedes pueden encontrar toda esta información en la página web del podcast. Ellos tienen cuentas de Twitter y cuentas en GitHub, que es una plataforma para compartir código. Y lo que ellos hacen básicamente es estar pendientes de las discusiones en torno a datos abiertos, como el gobierno libera datos, se encargan de mirar la calidad de estos datos y discutir qué se puede hacer con ellos. Y todo esto es trabajo voluntario. Es decir, en el capítulo pasado estábamos hablando de cómo muchos datos de nosotros están desplegados por ahí, por internet y otras plataformas. Personajes como David están tomando todos esos rastros y le están dando un sentido nuevo. Yo fui a datos.co y digamos que me decepcioné, incluso aún no hay nada en datos.co que me llame la atención o que diga esto es útil y cumple con estos requerimientos de calidad para hacer un dataset realmente útil. Entonces dije, ok, ¿qué datasets a mí me interesan como ciudadano? Y el primero que me apareció es cómo se gasta el dinero. Antes de seguir con David, tenemos una invitada que nos va a aclarar un par de cosas. Primero, la siguiente persona hace parte de la investigación Ciudad de Datos y nos va a ayudar con la pregunta de este episodio. ¿Cómo se define el ciudadano en un entorno de datos? Bueno, mi nombre es Tatiana Rodríguez Maldonado, yo soy politóloga, entonces lo que me interesaba era darle una mirada desde la sociedad, desde el poder, desde los actores que participan en esta producción y uso de datos para analizar cuáles son los discursos en donde se sustentan los datos, la idea misma de datos, por qué eso es importante ahora, en qué tipo de sociedad es importante, para qué tipo de gente eso es importante. Y eso se expresa, por supuesto, en las políticas públicas, en las leyes. Con Tatiana hablamos sobre el concepto de ciudadanía y cómo este se ha ido transformando. También miramos la ciudad de datos y cómo participarían sus ciudadanos. La transformación es el ciudadano es el que participa, el ciudadano es el que usa su voz para opinar en los asuntos públicos. Si uno se fija en cuáles son las formas que una persona hoy tiene para hacer participación en la vida pública, se ha aumentado porque hay el acceso a información o a datos que antes no estaban al alcance de todos. Sin embargo, no sé si eso transforme la categoría de ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que sí cambia? Ahora sí tenemos acceso a la información, ahora sí podemos usarla, ahora, bueno, ¿y por qué lo puedes hacer ahora? Pues porque hay unos medios técnicos que te lo permiten, pero no necesariamente si esos medios técnicos hubieran existido antes significa que ese ciudadano habría sido incapaz de utilizarlo. Ese es el problema que me parece pretencioso y creo que oculta que efectivamente la información ha circulado utilizada desde siempre por esas personas que han querido cambiar lo público. Pero para varios esto significa que si no manipulamos bases de datos no podemos ser críticos. Y muchos aún pensamos que el único momento en que somos ciudadanos es cuando votamos. Eso es muy cierto, por eso también le pregunté a Tatiana cómo se puede participar en una ciudad de datos. Yo creo que un ciudadano activo sería aquel que usa los datos en torno al problema de lo público.
no solamente alguien que sabe usar datos, porque en ese sentido no hay participación. Hay alguien que puede ser un emprendedor y que puede, por ejemplo, no sé, sacar una app y listo, hacer un negocio, un emprendimiento, pero allí no hay participación. Hay un uso de información que no está mal, pero es distinto a una persona que con esos mismos datos lo que dice es, venga, yo creo que las cosas se pueden hacer de manera distinta para todos, no para mí. O creo que me deben una explicación. Como ciudadano, como sociedad, nos deben una explicación frente a esto. Entonces, alguien que participa activamente es alguien que se hace esas preguntas y que las reflexiona en público y que entonces transforma y proyecta lo que encuentra. No simplemente lo usa para un beneficio particular, que como digo, no es que esté mal, pero es otra cosa. No necesariamente es un ciudadano, estaríamos hablando de un empresario o de un emprendedor. Alguien como David, que por eso procesa datos. Cuando escuches lo que Tatiana tiene que decir sobre el tipo de personas que participan, vamos a poder volver a David y nos vamos a dar cuenta de eso. Yo creo que son personas con la capacidad de compartir conocimiento, cuando hay varios que pueden pensar en colectivo. La preocupación por el otro también es, si esto es de todos, deberíamos aprovecharlo. Y que se lo plantean a partir de resolver problemas. Pueden ser cosas muy chiquitas, pero dicen, wow, esto puede servirle a otros. Y finalmente lo que sí creo es que es gente con mucha curiosidad, que dicen, ahí está, yo quiero meter la mano ahí, quiero como hacer algo, poner así sea mi granito de arena, pero quiero poner unas fichas ahí, quiero organizar esto un poco. Entonces les interesa resolver cosas. Ahora sí volvamos a David. Recordemos que él se metió a datos.gov.co, pero lo que encontró allí no le pareció útil para hacer veeduría y para participar como ciudadano. Entonces decidió hacer cosas por su propia cuenta. Creo que como ciudadano tengo derecho a información, como ciudadano tengo derecho a saber a dónde van mis impuestos y cómo se están invirtiendo, y tengo derecho a saber cómo funciona mi gobierno, y simplemente estoy ejerciendo mi derecho de poder hacer mi gobierno más accountable. Perdón, no sé la palabra en español. Quiero saber que está haciendo las cosas bien y creo que ese es mi derecho como ciudadano. No estoy seguro si se responde a mi pregunta, pero al mismo tiempo creo que estoy ejerciendo mi derecho a poder hacer mi gobierno accountable. Creo que estoy promoviendo que otras personas hagan uso de ese derecho y que tal vez incluso construyan compañías alrededor de estos datos, o que mejoren sus procesos en sus compañías debido a la creación de estos datos. David, incluso viviendo en Vietnam, actúa como ciudadano sobre las cosas que le preocupan. Por ejemplo, él viajó por Europa y por Asia y observó cómo se comportaban las comunidades, que aunque son muy pequeñas, son activas y participan constantemente. Entonces, en Colombia, lo que él hizo fue formar una comunidad que se llama datosabiertos.co. Y desde ahí trabaja por esa veeduría ciudadana de los datos. Exactamente, entonces ellos... Empezamos un hackpad donde reunimos las ideas de lo que creíamos podían ser ideas que generaran impacto, y creo que esa fue una de las primeras, y simplemente lo que hicimos fue, uno de los periodistas que estaba en la lista dijo, ahí está la guía del Flip, que es una ONG de periodistas, y dijo, aquí hay una guía completa para solicitar datos porque no es fácil, toma mucho tiempo y básicamente el proceso es difícil. Tienes que enviar una carta nombrando ciertas leyes y te pueden responder sí o no, y en base a esa respuesta puedes apelar otra vez y puedes apelar usando nombrando otras leyes, e incluso el proceso para mí no era muy sencillo. Entonces la guía dice paso a paso cómo solicitar los datos, y simplemente lo que hice fue automatizarlo básicamente en una tarde. Dije, ok, sentémonos y lo hacemos. Y pueden encontrar el resultado de este trabajo en queremos.datosabiertos.co. Pero hay otras personas que, como David, están usando los datos para ejercer ciudadanía. Aquí comienza una nueva historia de Ofray. Yo, Ofray Luna, apruebo lo que dice el formato. Siempre que no sea muy rabón. Ofray es el organizador del Data Week, que es un evento que atrae personas de todas las profesiones posibles para que se interesen en las discusiones sobre datos abiertos. En Bogotá, yo tuve la oportunidad de asistir. Este evento se realizó en un hackerspace que se llama Hackbo, que también organizó Ofray con otra gente. Lo que estamos haciendo en Hackbo y con el Data Week es intentar diversificar los públicos, que otra gente que tiene otras lecturas, otras preocupaciones,
las pueda expresar a través de este tipo de sistema y explorar, que pueda decir, bueno, tengo esta pregunta sobre los monólogos y los diálogos en Twitter o la contratación pública o los Panama Papers o cualquier otro ejemplo, y quiero un sistema que me permita explorar ese problema y expresarlo a la vez. Explorarlo porque puedo, digamos, hacerle consultas a los datos o borradores o prototipos, y expresarlo porque al final se vuelve un documento o una visualización o alguna cosa que me permite comunicar eso a otra gente también. Entonces, ese tipo de camino de exploración y de expresión del sistema, pero abierto a más disciplinas. El evento también se ha organizado en Medellín y ustedes pueden ver el link en la página de este episodio. Y eso surgió a partir de una cosa que llamaba la Gobernatón, una especie como de contra-hackathon. Ahí me di cuenta que muchos de mis amigos que vinieron a la hackathon querían hacerse o el sitio web o la app. Pero el sitio web o la app son un tipo de conciliación que proviene del desarrollador. Una vez están creadas, tú como usuario las usas como vienen. Es como si mi app es para pedir un taxi o para reportar huecos en las calles, ya viene así. Lo único que puedo hacer es eso. Y un poco como que me vuelvo el sensor del celular. O sea, yo soy los ojos y las patas de una cosa que ni tiene ojos ni patas. Pero el problema y la solución están prehechos. Y el sitio web es lo mismo, pero la versión web. Pero es la misma idea. Y si bien me parece que es una cosa que puede ser interesante explorar, me parece que no empodera a quien recibe la solución. Es como, mira, tú eres el sensor de la vuelta, mete esto. Y yo si bien creo que hay como ciertas posturas que son transaccionales, que son cómodas, me parece que lo importante es que la gente aprenda otras maneras de expresar sus propias preocupaciones y sus propias voces. Hackbo es un hackerspace. Estos son sitios donde diferentes personas con diferentes intereses se reúnen para crear cosas juntos. Hackbo surgió como resultado de un grupo de gente que nos afiliamos a la idea del software libre de código abierto desde ideas de activismo muy pensadas en el escenario de los derechos en contextos digitales, pero sobre todo para lo digital, la tecnología como derecho, entonces tiene derecho a mirar el código fuente, a cambiarlo, bla, bla, bla. De nuevo, como nos preguntamos con David, ¿por qué Ofray decidió hacer algo así? No puedes saber cómo funciona el Estado porque es demasiado complejo. Y lo que puede ocurrir con el tema de los sistemas de información computacionales es que te permiten como deconstruir la complejidad y potenciar cosas individuales o de pequeñas comunidades. Entonces habría como, digamos, dos formas de ciudadanía, la que es normativa y la que es proactiva o inactiva, y es la que tú ejerces. Y dentro de esa segunda, la potencia de las tecnologías digitales es cómo te permite asumir como la complejidad de la máquina estatal con la que te estás enfrentando, con la que estás interactuando. Bien sea para deconstruir esa complejidad o para articular cajas de resonancia o comunidades usando redes sociales, sistemas en línea, ese tipo de cosas. También hablé con él sobre lo que lo llevó a organizar el evento y sobre lo que impulsa su trabajo. Yo siento que en algún punto, si estás comprometido con un quehacer particular en un mundo institucionalizado, la forma como este tipo de poderes hegemónicos institucionales intentan normarlo todo, regularlo todo, va a hacer que tengas que comprometerte de vuelta o como vivir el precio en indiferencia, ¿no? Porque te aíslas cada vez más para poder seguir teniendo tu práctica o porque no la puedes seguir teniendo porque la regulación te lo prohíbe en alguna medida. Entonces, para mí es como una especie como de lectura de tu compromiso con el mundo y el enmarañamiento, el hecho de que al final la indiferencia te cuesta. Entonces tienes que ponerte activo antes de que ese momento llegue. Sin importar si es con datos o no, cada persona puede ejercer desde lo que hace una ciudadanía de datos. Las transformaciones del ciudadano de las que hablaba Tatiana, por ejemplo, llegan con cambios sociales y tecnológicos. Usted hace parte de ellos. Entonces, En el momento histórico que nos tocó, llegan tecnologías que nos permiten procesar grandes cantidades de datos y comunicarnos más fácilmente. Ejemplo de esto, David y Ofray. Nos gustaría escuchar de ustedes. Ciudad de Datos es un podcast que acaba de comenzar y tenemos un montón de cosas por aprender. Por favor, cuéntenos cómo creen que podemos mejorar. Si se animan, los invitamos a comunicarse con nosotros en Facebook, Twitter, Reddit y SoundCloud como Ciudad de Datos. Para más información sobre este episodio, entrevistas, documentos de referencia, fotos y libretos, visite www.ciudaddedatos.com. Este episodio fue elaborado por Laura Rojas Aponte en la dirección, Alex Zambrano en la dirección editorial, Sebastián Pulido Cetelius en la producción y libretos y Laura Ubate, quien les habla, en la producción sonora. Basamos Ciudad de Datos en una investigación de la Universidad Javeriana y es grabado en el Centro Ático.